A nosotras es un tema que nos toca muchísimo y que creemos que tendría que estar en el centro de la agenda, digamos, de la justicia social y por ende también de la agenda feminista, ¿no? Y digo que es muy valiente porque es un tema que todavía continúa siendo un tabú, que continúa estando metido dentro de una caja con dadas 7 vueltas a una llave, ¿no? Nadie quiere hablar del tema o muy poca gente se atreve a hacerlo. Entendemos que es un tema muy doloroso, que es un tema muy complicado y nosotras desde nuestra humilde opinión y teniendo en cuenta que no somos expertas en este tema, sino en feminismo, queremos dar nuestro punto de vista, cómo vemos nosotras el tema, queremos mojarnos y queremos mostrar que el ahondar en las causas y el hablar del tema hace que también sanen las personas víctimas de los abusos sexuales en la infancia. Nos parece vital para su sanación y nos parece vital para su prevención también, ¿no? Para que no se sigan cometiendo los abusos sexuales, ¿no? Entonces, bueno, se dice mucho que los abusos sexuales en la infancia pues que son un mal terrible, ¿no? Todo el mundo tiene clarísimo que es algo a erradicar, todo el mundo se echa las manos a la cabeza cuando salen las cifras y sin embargo, como digo, pues nadie quiere hablar de ello, ¿no? Parece que son también hechos aislados, hechos puntuales, que nada tienen que ver con un sistema, ¿no? Sino que además son perpetrados por personas. A esas personas no se le pone sexo, personas enfermas, etcétera, una serie de mitos respecto a los abusos sexuales que no ayudan para nada a entender el por qué se producen y por lo tanto poder atajarlos, ¿no? Como decía la maestra Celia Amorós, conceptualizar bien es politizar bien, ¿no? Por lo menos tener la posibilidad de politizar bien. Y en este sentido nosotras queremos poner nuestro granito de arena feminista, ¿no? Nosotras la verdad es que pensamos que en esta sociedad patriarcal existe una cultura pedófila, una cultura pederasta. Vamos a ir hablando un poquito de ella. Esta cultura pedófila, pederasta se asienta, digamos que forma parte del corazón del patriarcado, ¿no? El patriarcado como un sistema de valores y de creencias en los que el hombre está por encima de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco vamos a ir desgranando estos aspectos, como decimos siempre desde nuestra perspectiva feminista, intentando poner un poco de luz entre tanta oscuridad. Entonces, bueno, lo primero sería saber, además también como nos ha tocado abrir, y muchas gracias por dejarnos abrir estas jornadas, un poco saber qué son los abusos sexuales en la infancia, ¿no? Sí, efectivamente. Buenos días a todas y a todos los que nos seguís y los que verán este material más adelante, un material muy necesario como estábamos diciendo. Vamos a intentar hacerlo de la manera más pedagógica posible, yendo paso a paso también como creemos, conceptualizando bien como decía Teresa. Y efectivamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de abusos sexuales en la infancia? Bueno, la Organización Mundial de la Salud ya en 1986 define así el abuso sexual en la infancia. Cuando un niño es víctima de un adulto o de una persona evidentemente mayor que él con fines de satisfacción sexual. Por eso se considera así a involucrar al niño en actividades sexuales que no llega a comprender en su totalidad, a las cuales no está en condiciones de dar consentimiento informado o para las cuales está evolutivamente inmaduro. Esta palabra del consentimiento es una palabra clave que vamos a ir trayendo de nuevo una y otra vez durante la conferencia, porque también hay que poner en cuestión muchas de las cosas que damos por sabidas o que damos por dadas, porque sí, ¿no? Como hay que también pensar qué lazos o qué fuerzas invisibles a veces atan lo que creemos que es nuestras libertades a la hora incluso de dar nuestro consentimiento. De esto el feminismo habla muchísimo, ha teorizado muchísimo cuando hablamos de relaciones entre hombres y mujeres adultos, pero sin embargo, como decía Teresa, cuando estamos entrando en el terreno de la infancia, si bien a priori tú a cualquier persona que le preguntes qué te parece que una persona adulta tenga relaciones sexuales con un niño, siempre va a estar en contra, a priori, vamos a ver cómo hay una especie de coartada social en la que se nos impide ver con esta misma definición que estamos viendo, con esta claridad que la estamos viendo ahora, la misma situación que nos define la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, aparece con otros velos que hace que sea muy complicado que nos demos cuenta de que lo que estamos viendo es un abuso sexual en la infancia. A ver, si me hace caso ahí estamos. Bueno,
Os hemos puesto algunos titulares porque cuando hablamos de abuso sexual infantil parece que estamos hablando como de algo muy lejano, de algo que ocurre, sí sabemos, pero que pensamos que es algo muy residual. Y esto tiene que ver también con que cualquier persona con la que hablemos, cualquiera de nosotras y de nosotros, ve el abuso sexual infantil probablemente como uno de los peores crímenes que se puedan cometer. A priori lo vemos totalmente censurable y pensamos que es una realidad que no ocurre y que no queremos ver, que ocurre a nuestro alrededor o que le ha pasado a gente que conocemos siendo victimarios o víctimas. Entonces, es importante también, ya que tenemos la oportunidad, aunque son muy pocos los estudios y las cifras que nos llegan son cada vez más, y algunas de ellas nos lanzan situaciones tan preocupantes como según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 menores sufre abuso sexual antes de cumplir los 17 años. Verdaderamente, como dice el titular, estamos hablando también de una pandemia, pero es una pandemia silenciada, de la que nadie quiere hacerse cargo. Cada 3 horas se denuncia un abuso sexual hacia un menor en España, pero, atención, el 70% de los casos nunca llega a juicio. Supongo que durante las jornadas de hoy podremos hablar más de cómo la justicia aborda el tema de los abusos sexuales en la infancia o cómo no los aborda directamente. Pero el caso es que, fijaros, si desde el feminismo hemos hablado de la difícil situación de las víctimas de violencia sexual para denunciar, para no ser ellas las cuestionadas, etcétera, imaginaros cuando estamos hablando de que la víctima es un niño o una niña que no tiene las herramientas suficientes, ni siquiera la entidad, primero para reconocer que está siendo abusado, segundo para acudir a alguien y romper esa jerarquía que se establece con el victimario, y tercero, cuando nadie te cree porque eres un niño. El 64% de los abusos sexuales a menores se producen antes de los 12 años. Así que aquí ya se rompe, por ejemplo, mucha imagen que tenemos romantizada, que ahora vamos a ir hablando un poquito más de ella, de que cuidado, porque la mayoría de las relaciones se establecen entre niñas que realmente ya son casi mujeres en la adolescencia y adultos que ven en ellas pues madurez, etcétera. No, estamos hablando de abusos sexuales en la infancia, la mayoría de los casos que se dan desde los 0 a los 12 años, desde los 0, y repito porque creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Sí. Bueno, hay algo, antes comentábamos que en el relato se habla de personas que abusan de niños o de niñas, ¿no? En este caso, bueno, primero vamos a hablar de las víctimas y después vamos a hablar de los victimarios, ¿no? Porque es importante ponerle sexo y saber exactamente de qué estamos hablando, ¿no? De nuevo, tenemos que conceptualizar bien y tenemos que ver bien estos datos, ¿no? Entonces, básicamente lo que vemos es una prevalencia en niñas sobre los niños en cuanto a abusos sexuales, ¿no? Si bien se abusa tanto de niñas como de niños, sí que es cierto que es más prevalente el abuso sexual a niñas. Aquí también vemos un sesgo claro de género, ¿no? Después vamos a ver si esto tiene o no que ver con cómo nos socializan a las niñas, cómo socializan a los niños o con los perfiles de los victimarios, etcétera, ¿no? Pero bueno, queremos dejar este dato que nos parece importante, no porque no se tenga que darle más valor o lo que sea, ¿no? Sino simplemente para saber exactamente quiénes son las víctimas. Bueno, pues vemos que es muchísimo más prevalente el abuso sexual en las niñas. Ahora vamos a ver. Vale, aquí tenemos más datos. Un 78,3% de las víctimas son mujeres, ¿de acuerdo? Y la media de edad está en 11,6 años, es decir, estamos hablando de niñas y de niños prepúberes, ¿de acuerdo? Estamos hablando de niñas y niños que todavía ni siquiera han entrado en la pubertad. Los tipos de abuso más frecuentes son tocamientos, en el 35% de los casos, y la penetración en un 17%. También hay un dato importante aquí. La violencia o la intimidación fue usada en un 53% de los casos. Es decir, que en un 47% de los casos no fue necesaria la violencia o la intimidación. Esto es importante y después vamos a ver por qué. También tiene relación con lo que estaba hablando Zúa antes, con el tema de las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de si ha habido o no ha habido violencia, si eso es un agravante o si el patriarcado necesita realmente de la violencia directa para cometer un acto violento contra nosotras o en este caso contra los niños y niñas, o todo el ambiente es suficientemente intimidatorio, se dan todas las circunstancias sociales que son suficientemente intimidatorias para que el abuso se produzca.
viéndolo en niños y niñas, pues creemos que está claro, ¿no? Un niño o una niña no puede defenderse, no puede defenderse, no puede pedir ayuda en muchos casos. Muchas veces, como decía Azúa, ni siquiera, esto es muy importante que lo entendamos, puede entender que lo que está ocurriendo es un abuso, porque también, entre otras cosas, no les hemos dado herramientas sexoafectivas para que sepan diferenciarlo. También cuando hablamos de educación sexoafectiva, que mucha gente, bueno, se lleva las manos a la cabeza, tenemos el PIN parental, etcétera, no entiende que la educación sexoafectiva también sirve para que las niñas y los niños sepan qué partes de su cuerpo nadie tiene derecho a tocar, qué ocurre, qué tienen que hacer si les pasa, si alguien les toca o si alguien les pone contenido sexual, etcétera, ¿no? Como pornografía, etcétera. Eso también es básico para prevenir el ASI, ¿no? Pero aquí venimos a lo más importante y quizás lo más espinoso de este tema, en que nosotras como feministas es lo que más nos interesa, ¿no? ¿Quiénes son los victimarios? Nosotras, precisamente como feministas y dentro de toda nuestra andadura, ¿no? como comunicadoras, siempre hemos puesto muchísimo el foco en quiénes son los victimarios de la violencia, ¿no? Violencia sexual, pero no solo violencia sexual, sino violencia en todos los aspectos, ¿no? Y muchas veces se nos critica a las feministas de querer criminalizar a los hombres. Pues ahora después, con la explicación que vamos a dar, hablando del sexo y del género, vamos a ver muy claramente que las feministas, al contrario, no criminalizamos a los hombres, sino que lo que decimos es que nada de esto es innato. Pero bueno, yéndonos a los datos, lo que vemos es que en todos los delitos contra la libertad sexual de menores, en todos hay una prevalencia de los victimarios varones, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que en la trata está mucho más cercano el porcentaje entre hombres y mujeres. Ahí podemos pensar, nos dicen los datos, nos dicen las compañeras supervivientes de la trata, etcétera, que muchas veces sí que las mujeres son las que captan a las víctimas, precisamente porque es más fácil acercarse, ¿no? Para una mujer a un niño o una niña, o incluso a una mujer en el caso de la prostitución, es más fácil, ¿no? Porque a nivel general, si tú tuvieras que confiar en alguien, ¿no? Incluso en el inconsciente colectivo, precisamente porque sabemos muy bien, aunque no lo digamos, que es mucho más prevalente en hombres el que sean victimarios de la violencia sexual, etcétera, tendemos a fiarnos más de las mujeres. Este, entre comillas, poder se utiliza muchas veces y se utiliza muchas veces también a las propias víctimas para que después sean ellas las que captan, ¿no? Por eso sí que es verdad que ahí está un poco más igualado el porcentaje. Pero si vemos en el resto de delitos, en casi todos, es que estamos hablando de más de un 96% de prevalencia en varones, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto es un asunto de género. La violencia sexual y en concreto los abusos sexuales a la infancia son un asunto de género y hay que hablar de esto porque es la única manera que tenemos de poder encontrarle una solución, que ahí es donde vamos. Precisamente, sí. Además, bueno, hablando del tema de la trata, para dejarlo súper claro, en la mayoría de los casos las víctimas de trata, una vez ya son utilizadas al máximo por estas redes, la vía de salida para estas mujeres es que les consigan otras niñas que captar. Con lo cual, ahí está bastante de este porcentaje alterado que vemos que no corresponde con el resto de las cifras de violencia sexual. Tiene que ver con esos condicionantes, con esa contextualización. Por eso digo que cuidado, que es importante que los datos los veamos con perspectiva feminista, porque si no nos pueden llevar a desviarnos de lo que ocurre en la realidad. Siguiendo con la necesaria búsqueda de quién es la persona o las personas que están ejerciendo estos abusos y viendo que en un 99% de los casos estamos hablando de varones. Además, hay otro dato que es muy preocupante, pero que tiene todo el sentido del mundo si pensamos en cómo es posible que un adulto acceda a un niño. Y es que 1 de cada 3 abusos sexuales a menores de edad son perpetrados por el padre de la víctima, pero es que además el 20% restante no es el padre, pero es un familiar cercano también, con lo cual estamos hablando de que si sumamos a todos los familiares que en todos estos casos de abusos que se han podido ver en estadística, estamos hablando de un 60% cometidos por alguien cercano o por un familiar directamente, ¿no? un miembro de este entorno más cercano. Claro, dicen, los abusos vienen de las personas que supuestamente les deberían proteger, algo que es gravísimo, pero además algo que les permite a los abusadores tener una coartada perfecta con estos menores, puesto que ya de por sí tu padre, tu abuelo, tu tío,
tu primo mayor, etcétera, son personas que para ti ostentan un lugar de poder, un lugar de reconocimiento, son tus referentes, son las personas efectivamente en las que confías plenamente y en las que además las otras personas de tu entorno te han dejado en total confianza, con lo cual es muy difícil que un niño cuestione esa confianza dada y cuestione sobre todo la situación que está ocurriendo cuando no sabe lo que pasa en la mayoría de los casos. ¿Por qué nosotras estamos todo el rato hablando de esto, de que hay que explicar qué es el sexo, qué es el género? Bueno, precisamente ahí va la cosa. Teresa decía, cuidado, vamos a señalar que los victimarios, el 99% de los abusadores, sí, son hombres. ¿Esto significa que todos los hombres cometan abusos sexuales en la infancia o violencia en general? No, por supuesto que no. Nadie desde el feminismo está diciendo que todos los hombres, por naturaleza, sean dados a la agresividad o a la violencia. Precisamente el feminismo establece que existe otro dato que es muy interesante, y es que quienes somos es por un lado biológico, es el sexo con el que nacemos, pero hay otros condicionantes que tienen que ver con nuestra construcción social. Y ahora vamos a hablar de esto largo y tendido. Y nosotras desde el feminismo lo conceptualizamos como el género. El género es todo ese conjunto de normas, de estereotipos sociales que configuran cómo debemos comportarnos en sociedad, quiénes debemos ser, qué tipo de destino vamos a llevar en esta vida. Es lo que normalmente y coloquialmente hablamos, lo masculino y lo femenino. Y ahora lo vamos a hablar. Vamos, que lo dice directamente la RAE, grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. ¿Y cuál es lo interesante de esta conceptualización de género? Precisamente eso, que sea un componente sociocultural, porque lo sociocultural no es innato, no es inmanente al ser humano, sino que es aprendido. Y todo lo que es aprendido y formado por la cultura se puede deconstruir o se puede desaprender o se puede cuestionar, poner en cuestionamiento. Y eso es lo que hace el feminismo. No cuestiona tanto a los hombres como sexo biológico, sino lo masculino y lo que tiene que ver con esa concepción de la masculinidad dentro de lo que entendemos que es el género. Fijaros, aquí es lo que estábamos más o menos diciendo, ¿no? El sexo es innato, nacemos todos con la especie humana es dimórfica, tenemos dos sexos, varón o hembra, es innato, es una realidad material constatable que la vemos, no se asigna, sino que se ve, se observa cuando nacemos, exceptuando un porcentaje muy pequeño de personas intersexuales, que es más complicado por sus características verlas en un primer momento, pero que además lo que hace es establecer una diferencia. Y aquí está la clave. La diferencia por sí misma, por sí sola, no es nada malo. Lo malo es que en esta diferencia se establezca una jerarquía, y esta jerarquía la establece el patriarcado a través del género, que el género sí que es construido, de hecho es distinto según las sociedades a las que nos vamos a acercar, es distinto cómo se presenta una mujer aquí que se presenta una mujer en África o en China. Tenemos otras características estéticas que se buscan socialmente implantar o promover. Por lo tanto, es una imposición social que tiene que ver con cómo nos educan y cuál es el lugar que nos enseñan que tenemos que ocupar desde que nacemos en la sociedad, y establece una jerarquía. Esto decía, siempre me acuerdo de Amelia Valcárcel cuando dice, la diferencia no es mala, el rojo y el azul por sí mismos son dos colores diferentes, pero no hay uno mejor que el otro. El problema es cuando unas características, las masculinas, se establecen por encima y jerárquicamente de lo que socialmente se define como lo femenino, que se establece por debajo, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, suponemos que habréis oído muchísimas veces que a las mujeres nos oprimen por el hecho de ser mujeres o por el hecho de nacer mujeres. Y eso es una frase que solo se puede entender si entendemos lo que es el género. Es decir, a las mujeres no nos oprimen por nacer con una vulva per se, sino por lo que socialmente se ha construido para esas personas que nacemos con vulva, es decir, para las mujeres. No es por el hecho de que el sexo per se sea malo. Es decir, una vulva no te hace ser más débil, ni más vulnerable, ni estar por debajo jerárquicamente, ¿no? Tampoco nacer con pene significa que vayas a ser naturalmente más agresivo o vayas a tener un impulso sexual irrefrenable, etcétera, ¿no? Es la construcción social, ¿no? Entonces, cuando
Lo digo porque a veces hay que tener cuidado y matizar bien, porque hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? No entiende cuando decimos por nacer mujeres o por ser mujeres. Bueno, por lo que hacen con nosotras, no por nacer mujeres, no por el hecho de nacer mujeres o por el hecho de nacer hombres, ¿no? Y bueno, aquí os traemos un poco en una imagen vale más que 1000 palabras muchas veces, lo que serían las cajas del rosa y el azul, ¿no? Como dice nuestra maestra Ana de Miguel, todo lo que tiene que ver con lo femenino, con lo rosa, con el cuidado, con el estar bonita, etcétera. Aquí lo podemos ver perfectamente. Nada aleatorio, azaroso, ¿no? Esta niña ha elegido ella sus juguetes, ¿no? Te diría, pues la ultraderecha, por ejemplo, es algo innato, es algo que se elige porque hay un condicionamiento biológico, ¿no? Por el cuidado, por las cocinitas, por un bebé, ¿no? Por cuidar un bebé, porque nacemos con el gen del cuidado, ¿no? Esto sería un poco el esencialismo biológico, ¿no? Que nos dice que realmente nuestra tendencia no es cultural, sino que viene de la biología, ¿no? Entonces, por eso esta niña, como vemos, pues tiene todo cositas relacionadas con el cuidado, con estar bonita, con maquillarse, la ropita, el rosa, cuidadito, pequeñito. Hasta cómo se sienta, ¿verdad? Hasta cómo se sienta, exactamente. Pequeñita, poco espacio, etcétera, ¿no? Todo, vamos a ver después todo esto qué influencia tiene. Y al lado vemos a su compañero niño, todo el universo del azul, ¿no? Mucho más divertido a mi entender, ¿no? Con juegos que promueven el deporte, que promueven las capacidades espaciales, la exploración, las aventuras, vemos mapas, vemos cosas que molan, ¿no? Puzzles, legos, luego por supuesto los superhéroes, bueno, todo el universo de lo que sería la caja del azul. Vamos a ver más cositas de las cajas del rosa y el azul. Bueno, vamos a ver este corto, perdonad, que nos parece buenísimo. Vamos a ver qué pasa cuando le damos la vuelta, cuando lo vemos en un chico. Esto es un ejercicio que hace mucho el feminismo y la verdad es que los compañeros de Monova lo hicieron muy bien en este corto. Vamos a verlo. ¿Sí? Hola. Mira, mamá. Para que te veas más bonito. Mamá. Basta, mamá. calladito se ve más bonito. Papito tierno, guachito, guachito rico. ¿Quién fuera Paco para meterlo preso, papito? ¿Quieres estar siempre perfecto? ¿Con la piel suave y tonificada? ¿Tus músculos no son como deseas? Elimina la piel flácida y consigue músculos tonificados con Renovación. Yo quiero ser médico. Bueno, es una profesión que no es apta para los hombres. ¿Por qué siempre tengo que lavar yo? Mi amor, usted tiene que saber a quién le da su pajarito. Es que usted no puede. ¿Está esperando a nosotros, cosita? ¡Tú la chica! ¡Ahí suelto! Oiga, ¿hay usted ruido por arriba y por abajo? Oiga, ¿y usted cree que esas son maneras de vestirse, acaso? Ay, que para qué te voy a explicar si total dije hombre, po. A todas las futuras doctoras y a los futuros esposos de doctoras. ¿Tú crees que te van a tomar en serio vestido así? Te comería enterito, cosita más. Por un hombre no pasa el tiempo. Elimina las arrugas y líneas de expresión con Dermaman para nunca envejecer. ¿Y qué podemos hacer? Dame un segundo. Entonces, es que por eso yo creo que... Momento. ¿A dónde va a estar arreglado, mi cosito rico? Que me feo para el culo. En un mes yo creo que es posible. O sea, eso es una completa ridiculez. ¿Y por qué a mí me pagan menos? Vamos a un lugar más tranquilo. Me he quedado 1000 veces trabajando más que el resto y me estáis pagando menos a mí. Uy, qué histérico. Hemos decidido no darte el puesto para que tengas básicamente más tiempo para tu familia. 30 y solterón, no se te vaya a pasar el tren. Bueno, no sé, a veces precisamente este ejercicio de extrañamiento sirve para que veamos muy claramente, mucho más claramente, que si Teresa y yo estuviéramos aquí 3 horas diciendo esto de poner los lazos, esto de que solo tengamos valor según nuestra belleza, nuestra juventud, todo esto realmente se ve mucho más fácil haciendo este ejercicio, ¿no? Viendo cómo
cuando hablamos de que el género es una construcción social y que al final es una manera de educarnos a las mujeres y a los hombres de manera diferenciada y establecer además una jerarquía, estamos hablando precisamente de esto. No es que nadie nos siente en una silla y nos digan, tú solo te puede gustar el rosa y tú que sepas que tu lugar es la cocina y tú tienes que complacer y que cuidar. No sé. La violencia en nuestros patriarcados actuales no se establece así. No hay un conjunto de normas, de leyes que ya nos digan a las mujeres que no tenemos derecho a nada, ni a votar, ni a salir de casa, ni a tomar la palabra. No, eso ocurre en los patriarcados de coerción, como conceptualiza Alicia Pulle, ¿no? En los patriarcados más duros sigue ocurriendo. Pero en nuestros patriarcados todo esto se nos inocula de manera mucho más soterrada a través de cada uno de los productos culturales, de las frases hechas, de los relatos que se hacen sobre qué es ser mujer y qué es ser hombre en el mundo, y que los niños, como buena esponja, vamos consumiendo y vamos entendiendo, y que tiene que ver con todo lo que hay entre palabras, entre frases hechas, en las canciones, en las imágenes que nos representan, etc. Y entendemos muy rápidamente, las niñas y los niños lo hacen de manera espectacular. Una vez que integran el lenguaje van adquiriendo también pues todos estos roles y estos estereotipos y los aceptan como propios, ¿no? Como parte de su identidad, los van integrando dentro de su identidad. Por eso esta famosa frase de Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a hacerlo, nada biológico determina estos condicionantes sociales que finalmente establecen lo que en nuestra sociedad se dice que es la mujer, ¿no? Porque para lo que son la mujer ahora mismo es muy complicado que cualquiera de nosotras, por muy feminista que seamos y hayamos intentado deconstruirnos al máximo, es muy difícil separar todos estos comportamientos aprendidos que tienen que ver precisamente con estas ideas que os mostramos aquí, ¿no? Cuando hablamos de feminidad, hablamos, y además no siempre lo hacemos peyorativamente, o sea, nuestra sociedad ha aprendido a vendernos un discurso a las mujeres de que muchos de estos comportamientos femeninos tienen una carga, tienen un valor, se establece un valor sobre nosotras si los cumplimos, y los cumplimos de manera perfecta. Por ejemplo, todos estos estereotipos sobre nuestro cuerpo, la presión estética está determinada por esta idea de que nuestra mayor cualidad como mujeres está en la belleza. Esto ahora lo vamos a ver en el arte, en cómo se nos representa la publicidad, etcétera, ¿no? Y es un mandato muy importante sobre las mujeres, que además va a condicionar cómo nos vemos a nosotras, cómo vemos nuestro cuerpo y cómo al final creamos o no nuestra autoestima, ¿no? Y esto entra, sin embargo, si vemos cómo se educa a los niños, imaginaros a una niña, ¿cuál es la palabra que más se repite cuando nos enfrentamos a una niña pequeñita? ¡Ay, qué guapa eres una princesa, qué bonita eres! Sin embargo, cuando vemos a un chico, ¿qué le decimos? ¡Qué valiente eres! ¡Pero qué fuerte! ¡Mira cómo es! Etcétera. Si vemos, se podría establecer como en pares distintos, ¿no? Y mientras que a los niños se les premia por ser activos, por mostrar su virilidad, más adelante su agresividad, jugando a los juegos de competición, etcétera, por dominar, por conquistar, si queréis ponerlo en palabras más con una connotación más positiva, pero en el fondo de lo que estamos hablando es de todo esto. Desear, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? Tú puedes conseguirlo todo, puedes conquistar, puedes salvar el mundo, puedes ser un superhéroe. Además, tú vas a ser un hombre fuerte, que vas a tener un gran trabajo y vas a poder proveer a tu familia. ¿Qué se prima, por ejemplo, en todos los hombres, ¿no? Cuando vemos las portadas de las revistas, da igual si son los hombres famosos, normalmente lo que se celebra de ellos es su experiencia vital, sus ideas, sus conquistas, etc. Y sin embargo, las mujeres nos encontramos que en nosotras, ¿qué se valora? La belleza, el saber estar, el cuidado, el consentimiento, el ser una persona para los demás, la empatía, ¿no? Nos dicen la empatía, una persona que siempre se pone en el lugar del otro, sí, pero siempre dejándose a sí misma para luego, ¿no? El cuidar, el ser personas, no se nos vende que seamos dependientes, pero sí se nos vende a través de los mitos del amor romántico, que nuestro valor va a depender de que alguien nos quiera, de tener un hombre al lado, de ser las elegidas, como en todos los cuentos, de ser conquistadas. Es algo que además tiene un valor positivo, ¿no? Las mujeres estamos aquí y nos dejamos conquistar, etcétera, ¿no? Y luego hay una connotación muy importante en esta inocencia, porque nosotras hoy no se nos puede olvidar que estamos hablando de los abusos sexuales en la infancia.
hay bastantes de estas palabras que están en esta cajita del rosa que también son asociadas a la infancia, a la idea de la infancia. Sí, y bueno, básicamente también decir que de estas cajas tú no decides entrar en estas cajas. En estas cajas te meten, ¿de acuerdo? Y que, bueno, la solución que propone el feminismo no es ni hacer más cajas, ni cambiarte de caja, ni nada. Simplemente es romper esas cajas. Es decir, que no hay nada innato en ser hombre, nada innato en ser mujer, ¿no? Y que no existieran esas cajas. Y como decía Azúa, estas cajas tienen mucho que ver con el tema que traemos hoy, ¿no? Porque diréis, bueno, estáis hablando aquí del género, etcétera, pero ¿qué tiene que ver? Tienen muchísimo que ver. Vamos a la feminidad, por ejemplo. El agradar, el complacer, todo lo que se nos pide a las mujeres. Otra palabra muy importante de las que hemos visto antes, el tema del consentimiento, ¿no? El tema de que nosotras no somos activas, ¿no? Que no llevamos la acción, sino que estamos pasivas y por lo tanto lo que nos queda es complacer, consentir, etc. Hay algo que seguramente mucha de la gente que nos esté escuchando lo va a entender muy rápido. ¿Cuántas veces a las chicas que nos están escuchando os han dicho o habéis escuchado cómo le han dicho a una niña, dale un besito a el abuelo, dale un besito al tío, dale un besito a mi amigo, etcétera? Y no pasa nada, no es que sea malo decirle dale un besito, etcétera. El problema es cuando se obliga, el problema es cuando no le damos la capacidad, y esto ocurre mucho más con las niñas que con los niños, porque se entiende que las niñas tenemos que ser cariñosas. Luego dicen, es que las niñas son más cariñosas. No, a las niñas las hacemos más cariñosas, las hacemos más dependientes, las hacemos más de afecto. Está demostrado que a las niñas se les toca más que a los niños. En general, se les da más cariño, porque se entiende que los varones enseguida tienen que crecer, ¿no? Tienen que mandar, tienen que dominar, tienen que competir. Por lo tanto, los afectos también les son mucho más prohibidos, ¿no? O sea, cuando son pequeñitos sí se les da afecto, pero luego enseguida hay que sacarlos, ¿no?, a la vida porque ellos son los que tienen que mandar. Sin embargo, a las niñas no. A las niñas se les exige ser cariñosas. Además, si no son cariñosas, se les penaliza muchísimo, ¿no? Ay, no le das un beso, ay, eres mala. Uy, qué carácter va a tener esta niña. Qué soberbia, no te va a querer nadie, etcétera, ¿no? Mucha gente a lo mejor piensa que esto es exagerado, pero no lo es para nada. A día de hoy lo seguimos viendo. Es decir, y de hecho, muchas veces incluso nos pasa, ¿no? Tratamos diferente todavía a un bebé, nosotras mismas, ¿no? O sea, tenemos tan instaurado todos estos roles en nuestra cabeza que de manera natural, nos sale natural, tratamos diferente a un niño o a una niña. Niño o bebé, me estoy refiriendo a bebés. Y la masculinidad, pues todo lo contrario. Al final esto es una cuestión de oposición. No es tanto que la caja del azul sea mala o que la caja del rosa sea mala. Lo que es malo es que sean tan diferentes y que sean contrarias, ¿no? Que se establezca la feminidad y la masculinidad en base a contrarios. Exclusivas, ¿no? O sea, como que Exacto. Si estás dentro de la caja de la masculinidad, cuidado, no vayas a tener un comportamiento de la otra caja porque se te va a penalizar socialmente, se va a poner en cuestión tu masculinidad. Y cuidado, que si eres una niña, esta es la caja del rosa, ¿cómo es esto de que no aceptes los límites, etcétera? Entonces eres una marimandona, entonces eres una marimacho. Ahí cae la penalización social. El no, por ejemplo, es algo que nos han negado a las mujeres. Luego es muy curioso porque para demostrar que han abusado sexualmente de nosotras, nos van a preguntar, pero dijiste, usted dijo que no, lo hemos escuchado en el caso de la manada en tantísimos casos, usted dijo que no. Muy curioso cuando toda la vida nos enseñan a coartar ese no, a no poder decir no. Sin embargo, los niños cuando dicen no, se celebra como si fuese un acto de tener una gran personalidad. No, vaya carácter que tiene este niño, vaya cojones. Es que fijaos hasta cómo es el lenguaje, ¿no? Vaya cojones tiene este niño que te dice que no, que se impone, etc. Una niña es todo lo contrario, está súper penalizado. ¿Creéis? ¿Vais hilando quizás qué cosas tienen que ver después con los abusos sexuales? ¿Por qué las víctimas están más en el rosa y los victimarios están más en el azul? Porque si hilamos, pues está claro que, de nuevo, no todos los hombres son socializados en la caja del azul y no todos los hombres abusan sexualmente de las mujeres o de los niños y de las niñas, pero sí que es cierto que parece que tiene una relación. Pero vamos, que esto de las cajas del azul y del rosa no es nada nuevo, no es algo de nuestra sociedad actual, sino que es algo del patriarcado. Incluso los grandes ilustrados, esto es un homenaje a nuestra maestra Ana de Miguel, que siempre habla de Rousseau como el gran ilustrado, que sí, que creía en la igualdad, pero bueno, la igualdad, la fraternidad, solo para el 50% de la población, ¿no? Y que ella nos decía cuál era el papel de la mujer. Y es muy curioso que siempre se hable del papel de la mujer en función
de su papel con el hombre, ¿no? Es decir, las mujeres per se no somos un fin, ¿no? Somos un medio a través del cual los hombres reciben gratificación sexual, emocional, todo lo que les falta en la caja del azul, porque la caja del azul tiene muchas carencias emocionales, etcétera. Tenemos que estar nosotras para suplirlas, ¿no? Para ser empáticas, bondadosas, cuidarles, estimarles, aconsejarles, como dice, ¿no? Consolarnos, hacer nuestras vidas fáciles y agradables. Esto es el género, básicamente. Pero fijaros, además el patriarcado es muy inteligente y establece unos mecanismos mediante los cuales se nos hace invisible todo este condicionamiento social. O sea, es muy complicado y uno de ellos es el mito de la libre elección, ¿no? Es establecer que precisamente eso, ¿no? Hay algo innato en nosotras y que nosotras, todas, como una masa, como si fuéramos todas iguales, elegimos siempre las mismas cosas, las mismas profesiones, las mismas renuncias en nuestra vida personal, el cuidado de los hijos, etc. Elegimos mal, ¿eh? Elegimos mal y elegimos todas. Somos un todo. Somos las idénticas. Que Amorós también, ¿no? O sea, todas las mujeres somos iguales, ¿no? Tanto es así que además desde la estética, desde cómo se presenta, ya digo, en diferentes culturas se presenta de manera diferente, pero si hablamos de nuestra cultura occidental, las mujeres además, y en los últimos años todavía más, pues hay un sexismo evidente, hay una diferenciación mucho más evidente que tiene que ver también con una sexualización. Hemos traído esta cita de Schopenhauer porque fijaros en la trampa, ¿no? Claro, los hombres miran a este conjunto de mujeres y dicen, solo el aspecto de la mujer revela que no está destinada a los grandes trabajos de la inteligencia ni a los grandes trabajos materiales, claro que no, con esas uñas imposibles que no podemos hacer absolutamente nada con ella, con esos corsés que nos apretaban tanto que las mujeres se desmayaban y por eso inventaron los cheslón, para que se pudieran tumbar las señoras con esos corsés que no podían ni respirar, que no podían mantenerse erguidas, sentadas. No, pero era por la emoción. Era por la emoción, es que somos emocionales, no podíamos respirar porque no podíamos. Claro, con estos outfits de piel de leopardo, con esta animalización, exotización de las mujeres, y más si hablamos de las mujeres negras, que además hay un componente racista importantísimo ahí. Bueno, claro, tú ves a estas mujeres y dicen, no, están descubriendo la vacuna contra el COVID, estas mujeres van a escalar el Everest. No, claro, si tú miras con extrañeza, si llegaras al planeta Tierra y fueras una alienígena y vieras este conjunto de mujeres preocupadas por su aspecto físico, solamente con los pelos tardamos 800 horas, peinándonos, nuestras dietas, nunca estamos suficientemente altas, delgadas, pero es que es una cosa que elegimos nosotras. No, lo cierto es que si desde niña ves que ese es el lugar de todas las mujeres, que el reconocimiento social además te va a venir de la mano de cosificar tu cuerpo y sexualizarte, pues claro, evidentemente, poquito, tú vas a entender que ese es tu lugar y esa es la dinámica que tienes que establecer socialmente, ¿no? ¿Cómo voy a conseguir? Primero, es muy importante tener un hombre a mi lado y que un hombre me elija y que me quiera. ¿Cómo lo voy a conseguir? Siendo la más guapa o cosificándome al máximo. Solo tenemos que abrir nuestras redes sociales para ver la diferenciación de géneros, incluso en las redes. O sea, por ejemplo, redes que son mucho más, que están mucho más relacionadas con el discurso, con la palabra, con las ideas, como pudiera ser Twitter, como podría ser incluso YouTube, en las que se elabora un discurso, pues son todos los generadores de contenidos mayoritariamente hombres, y sin embargo en otras redes en las que lo potente es la imagen, como podría ser Instagram o TikTok, las mayores generadoras de contenidos para esas redes somos las mujeres. Somos nosotras las que entendemos desde que somos pequeñas que nuestro cuerpo es nuestro mayor capital y que para llegar a reconocimiento o incluso a que nos quieran, lo que tenemos es que autocosificarnos, porque además hemos aprendido a interiorizar esa mirada sobre nuestros cuerpos, la mirada patriarcal, la mirada de los hombres. Dicen, no, yo me presento así al mundo porque quiero, porque yo estoy muy empoderada, soy muy fuerte y vivo mi sexualidad de manera muy, muy liberadora y libre. Lo cierto es que eso sería verdad si hubiéramos alcanzado la igualdad, pero como no la hemos alcanzado, lo que vemos constantemente son mujeres que tienen interiorizada en esa mirada a la cámara la mirada del otro, de un observador externo, la mirada de un hombre,
y ellas son el objeto de deseo. Saben muy bien que su papel es este papel de la pasividad, de la belleza, etc. etc. Y esto tenemos que entender que esto no se hace porque sí, no es un capricho del patriarcado, el cosificarnos. Esto responde a un fin que viene después, que es el de deshumanizarnos. ¿Tú para qué cosificas a alguien? ¿Para qué conviertes a una persona en la calidad de cosa, ¿no? Pues para deshumanizarla y después, una vez está deshumanizada, poder hacer con ella lo que tú quieras, ¿no? Y además entran en valor otras cosas, ¿no? Un objeto, cuanto más se usa, más valor pierde, ¿no? Pasa un poco con las mujeres, ¿no? Las mujeres como que tenemos una fecha de caducidad peor que la de los coches, ¿no? O sea, nuestra obsolescencia es como muy limitada, ¿no? Siempre, o sea, pasamos de ser niñas, de ser demasiado niñas, a ser directamente viejas y por lo tanto poco deseables, etcétera, ¿no? Pero como decía, todo esto responde a un intento del patriarcado por quitarnos la humanidad, para no tener que tener empatía con nosotras. Si tú piensas que la otra persona es una cosa, que pasaba igual, ¿no? con la opresión a las personas negras, con el esclavismo, etc. Primero las convertían en cosas, las animalizaban también, para después poder hacer con ellas lo que quisieran, ¿no? Porque si las veían como un igual, no podían establecer estas relaciones jerárquicas de dominación. Pues con las mujeres pasa exactamente lo mismo. Y vamos a ver qué relación tiene esto, o si nos suena un poco a lo que se hace también con las niñas y con los niños, el convertirlos en objetos sexuales, ¿no? Que podemos utilizar a nuestro antojo. Y quizás, pues de nuevo, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Aquí tenemos lo que son las muñecas sexuales, que, bueno, no sé si habéis visto, hay imágenes todavía muchísimo más fuertes, ¿no? En las que explícitamente son bebés, ¿no? Que se utilizan como, entre comillas, masturbadores. Pero aquí tenemos la imagen quizás más brutal de cómo se construye el deseo, ¿no? De cómo se construye este deseo masculino. No con ello quiero decir que sea el deseo de todos los hombres, sino de esta masculinidad, entendida como construcción social, en base a ver a las otras, que seríamos nosotras, como un objeto, ¿no? Como un objeto que se puede utilizar, como un objeto que no responde, que es pasivo, que no tienes que buscar el deseo, ni la excitación, ni el placer de la otra persona, y ahí lo vemos perfectamente en las muñecas, ¿no? Un paso más, bueno, realmente a partir de qué edad, si el deseo es libre, ¿no? Porque aquí también entramos en que el deseo es libre, innato, que cada uno tiene una orientación sexual respetable. Después vamos a hablar de este tema de las orientaciones sexuales y cómo han intentado colarnos la pedofilia como una orientación sexual. Es quizás la imagen más brutal, ¿no? No podemos meternos en los deseos de los demás. Y aquí tenemos a nuestra querida Kate Millett. Antes hablábamos del patriarcado, ¿no? Si existe un patriarcado pedófilo, un patriarcado pederasta. Pues bueno, ya en los años 70, en Sexual Politics, la tesis de Kate Millett, que presentó en el 69 y publicó en el año 1970, es que ya hace años, ella ya definía el patriarcado como un sistema social y político de dominación, que es lo que estábamos hablando antes, pero hay algo que dice ella que es muy importante. Dice, este sistema tiene dos cosas importantes, que es universal y se identifica por dos principios, que serían el dominio del macho sobre la hembra, de los hombres sobre las mujeres, y el dominio del varón adulto sobre el joven, o de los varones adultos sobre los jóvenes, sobre las niñas y los niños también, ¿no? Y aquí entramos en el tema del relato. Fijaros, ¿cómo se puede soportar esto, ¿no? Empezábamos precisamente la charla diciendo, si le preguntamos a cualquier persona si está a favor de que los niños y los adultos tengan relaciones, todo el mundo va a estar en contra y va a entender que es un abuso. Sin embargo, el abuso sexual sigue ocurriendo y además ahora vamos a ver ejemplos en los que es celebrado y es conceptualizado como otra cosa. Por ejemplo, como matrimonio, un matrimonio legal. El matrimonio con menores ha sido históricamente legalizado en multitud de países y lo sigue siendo, fijaros. Afecta a todo el mundo, alrededor de un 25% de mujeres adolescentes que se han casado antes de cumplir los 18 años. Estamos hablando de 650 millones de niñas y mujeres que viven en el mundo actualmente y que fueron casadas cuando eran todavía adolescentes. Prevalece sobre todo en los países del África subsahariana. Es decir, que está
legalizado por ley el abuso sexual a la infancia. Fijaros que aquí entramos además en otra cosa muy interesante, más allá del matrimonio, de establecer que esa mujer depende de este varón y que pueda acceder a su cuerpo cuando quiera, hay otra herramienta legal mediante la cual se ha permitido o se ha abierto la puerta a los abusos sexuales en la infancia legalizándolos de facto. Y esto es jugar con la idea de la edad del consentimiento. La realidad es que la primera vez que se habla de esta edad legal del consentimiento tenemos que remontarnos al siglo XVIII y solo por presiones, además de las mujeres feministas en Inglaterra, que estaban viendo cómo los hombres estaban abusando de mujeres en los puticlub y de niñas desde los 11 años de edad y establecieron, fijaros, la edad de consentimiento a los 13 años en ese momento. Pero todavía en muchos lugares del mundo es legal tener sexo con menores y la edad del consentimiento se establece en diferentes edades. Según el país del mundo en el que hayas nacido, el abuso que hayas sufrido en la infancia va a estar legalizado, incluso mercantilizado, como en países como en Tailandia, o sin embargo, va a estar penado por la ley. Aquí en España también ha habido mucho tema con la edad del consentimiento y estamos hablando de normativas muy modernas. Estamos hablando de que la mayoría de las edades del consentimiento han sido modificadas en los últimos 30 años en Europa y también en otras partes del mundo. Entonces, esta idea del consentimiento, que además es un poco perversa, si lo pensáis bien, porque está viendo el tema de una relación sexual solo estableciendo la importancia o el cuestionamiento sobre las víctimas, sobre donde se establece la balanza sobre el lado más débil, en este caso los niños, en el caso de las relaciones sexuales adultas en las mujeres, que socialmente tenemos una situación de desigualdad estructural que también va a condicionar nuestro consentimiento. Pero fijaros, en los niños todavía es más perverso. Esta manera de medir estas relaciones y establecer si son legales o no, se establece solo cuestionando a la víctima, solo poniendo el cuestionamiento sobre los menores y si tienen capacidad para decidir y nunca estableciendo esta regla del consentimiento sobre las personas que están abusando de los menores, los adultos. Hay un caso muy paradigmático que yo creo que muchos de vosotros conoceréis y es el de Vanessa Springora. Publicó un libro que se llama El consentimiento el año pasado y ha sido todo un terremoto en Francia. En él denunciaba al que fue su abusador sexual durante más de 3 años, desde los 13, 14 hasta los 17, pero sobre todo lo que denuncia es cómo, a pesar de que ella, sí, como niña diera el consentimiento, desde luego todo el sistema, toda la sociedad dejó que este abusador abusara de ella y no solo abusara de ella, sino que relatara en todos sus libros estos abusos hacia ella y hacia muchas otras niñas durante más de 40 años de abusos. Este señor a día de hoy sigue vivo, etc. Bueno, se ha publicado sus libros, se le ha tratado de héroe, de genio, exactamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hay un consentimiento social a que niñas y niños sean abusados. Yo creo que es importante traerlo aquí, ¿no? Que ocurre cuando el resto de la sociedad mira para otro lado o incluso alaba las relaciones de un hombre adulto con niñas y niños. Sí, y quizás también porque esto de... Hay mucha gente que piensa que este tipo de cosas solo pasan como en países subdesarrollados, en países en los que no hemos alcanzado, bueno, que las mujeres estamos fatal, que los derechos humanos se violan constantemente. Bueno, esto ocurrió en Francia y ocurrió en Francia en los años 80, 70, 80. Entonces, y a día de hoy sigue legitimado fijaos si sigue legitimado que este señor todavía tiene privilegios sociales. Este señor ha recibido privilegios de los presidentes de la República, ha recibido privilegios de los ministros de Cultura, etcétera, porque es tratado como un genio, ¿no? O sea, de hecho, este señor tiene su literatura, es eminentemente pedófila. Tiene un libro que se llama Los menores de 16 años, en el que habla de, básicamente de perpetrar abusos sexuales con menores. Tranquilísimamente, este señor de hecho participó en los años 90 en un programa en el que hablaba y se reía todo el mundo, todos
participantes de la mesa, ¿no? Todos genios, ya sabéis, de la literatura, de la filosofía, todo este ambiente un poco progre, liberal, etcétera, herencia un poco también de la supuesta liberación sexual que vivimos en los años 70, que de liberación sexual para las mujeres desde luego no tuvo nada, y para los niños y las niñas, pues imaginaos, teniendo en cuenta que empiezan a ser sujetos de poder consentir, ¿no? Porque ¿quiénes somos nosotros para decir que un niño no tiene deseo sexual? Toda esta filosofía y toda esta corriente tan peligrosa ocurría entonces, pero sigue legitimada a día de hoy. De hecho, este libro sale en 2019 y todavía hay gente que cuestiona su testimonio, ¿no? Que todavía habla de que ella consintió las relaciones sexuales cuando tenía 14 años. No estamos hablando de que él tenía 50, para que nos hagamos una idea, que quizás hay gente que no lo sabe cuando empieza a tener relaciones, a violarla, vamos, no quiero decir a tener relaciones sexuales con ella. Pero bueno, que todos estos mitos de los hombres que sienten una atracción irremediable, irrefrenable, incluso se enamoran de niños y de niñas, está sustentado en una cultura que nos tenemos que remontar a miles de años atrás, mismamente a la mitología. Y bueno, Zua, que es humanista, nos va a explicar aquí estas bonitas representaciones de mitos, con la figura de Zeus, que es el dios violador por excelencia, pederasta, etc. Bueno, es que si os acordáis de algunas de las características que señalábamos en esas cajitas del rosa y del azul, hay un par de características que son muy interesantes y que se establecen dentro del relato de los abusos sexuales en la infancia o del amor entre intergeneración, entre personas de diferentes generaciones, como ellos quieren venderlo. Sí que no me salía. Bueno, pues hay una serie de mitos, hay un relato sobre la posibilidad de que esto ocurra y de alguna manera sea legitimado. Aquí nada, os hemos traído un par de ejemplos. Estaríamos hablando del caso de Ganímedes, por ejemplo, en la mitología, el rapto de Ganímedes por parte de Zeus para ser copero de los dioses, y la otra copera es la diosa de la juventud, Hebe, ¿no? Otra mujer que vemos como que es prácticamente una niña, con todos los símbolos típicos de la virginidad, de la inocencia, y esto de que sean coperos del elixir de los dioses, de la ambrosía, que sean los que les dan la llave de la inmortalidad a estos dioses, no es baladí. Es algo muy simbólico que tiene que ver con que precisamente qué busca un pederasta o un pedófilo en los niños, qué ve en ellos, ¿no? Pues hay toda esta cosa de conquistar el territorio virgen, de estar con algo inocente y puro que a ellos les falta, y con alcanzar de alguna manera la inmortalidad, porque hay una relación de desigualdad básica y totalmente, si lo pensamos 2 segundos, totalmente lógica, porque estamos hablando de personas que ya tienen un desarrollo vital, que han aprendido, que conocen la vida, que pueden tomar sus propias decisiones, que tienen su identidad plenamente desarrollada, y personas que están en formación, cerebros que sabemos que hasta los 20 y tantos años siguen siendo todavía elásticos y siguen aprendiendo a ser y desarrollando la personalidad. Hay una desigualdad estructural clara, pero hay una romantización de todo esto que yo creo que es importante que lo entendamos, y esta romantización además se da siempre la mano con otra cosa, ¿no? Que fijaros qué perverso es todo y cómo establece las cosas de manera a pares contrarios y contradictorios, que primero, si hablamos de la inocencia, de la pureza, de la virginidad, de esa idea de la virginidad, también hay un componente de que hay niños que son, por así decirlo, la semilla del mal, ¿no? Lo vemos en la Iglesia. La Iglesia ha sido una institución que históricamente ha normalizado y ha permitido los abusos sexuales en la infancia, y lo sabemos en todo el mundo. Pues dice, por ejemplo, el obispo de Tenerife, hay menores que desean el abuso e incluso lo provocan. Vemos estos 2 relatos y lo vemos en casi todas las ficciones o los relatos culturales sobre relaciones intergeneracionales. Y hago esta, porque ellos no lo ven como abusos, se establecen 2 cosas, ¿no? Es como el amor a la pureza, a la virginidad, a la inocencia, el amor real, la historia de amor verdadero, y estos niños pervertidores de adultos, ¿no? Al final lo que hace, que esto también es algo muy patriarcal, es que el victimario se convierte en la víctima y la víctima se convierte en el victimario. Da igual que la víctima tenga 12 años y el victimario tenga 50. Da exactamente igual. Fijaos en lo que estaban diciendo estos señores de Dios. Justamente la carga de la culpa pasa a la víctima, ¿no?
Bueno, y hablando de relato, estamos un poco viajando a través del relato. Hemos visto la mitología, hemos visto la religión, pero por supuesto está el arte. La verdad que nosotras cuando conocimos estas obras nos pareció sobrecogedor porque nos pareció un canto romantizado. Igual que se romantizan las opresiones, igual que se romantiza la opresión a la mujer, también se romantiza la pederastia, ¿no? Y se ha hecho y se sigue haciendo a través del arte. En este caso, en estos 2 cuadros de Pedro Sáenz, que además uno de ellos fue premiado en la Exposición Nacional de principios del siglo XX, pues vemos clarísimamente cómo está representada y romantizada y erotizada la niñez. La niñez, en este caso, son 2 niñas, y por contraposición, y por supuesto súper premiados, súper aclamados, buenísimos los cuadros, cuando vemos perfectamente la perversión en esa mirada, ¿no? Y estamos viendo la mirada del artista. Estamos viendo lo que él siente y lo que le produce a él eso, ¿no? Es lo que nos hace partícipes al resto, al espectador. Sin embargo, en contraposición tenemos estas obras de Albert Filol en las que, casualmente fueron censuradas. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque nos está mostrando a los victimarios y nos está mostrando la desgracia, ¿no? Lo que es lo terrible de esta situación, de los abusos sexuales, de vender, de mercantilizar, está enseñándonos la mal llamada prostitución infantil, ¿no? Y sin embargo fueron censurados. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos en la película de 1978 Pretty Baby de Brooke Shields. Previamente, con 11 años, hace esta sesión para Playboy Brooke Shields, perdonad las estrellas y las rayitas, pero nosotros no íbamos a poner a una niña de 11 años desnuda. Efectivamente, sí, hizo una sesión para Playboy. No es la única niña que ha salido en Playboy, pero tenemos que entender que en los años 70... En España tenemos a Marisol. Sí, por supuesto. Tenemos que ver que la romantización y la erotización de los abusos sexuales en la infancia de niñas ha sido vendida en muchísimas ocasiones en el cine. Y se ha hecho además de una manera totalmente, o sea, a calzón quitado. O sea, quiero decir, esto es tal cual, o sea, no se presentaba de otra manera. Estábamos hablando de vendernos la idea de que las niñas son sexualmente activas, tienen deseo sexual y tienen todo el derecho del mundo de ejercer ese derecho, y si quieren estar con adultos, pues ¿por qué no? O sea, no hay ningún cuestionamiento hacia los victimarios en todas estas películas que vemos aquí, por ejemplo Taxi Driver, en la que Jodie Foster es una prostituta de 13 años, hay una romantización de esa relación con el adulto, y otras todavía más explícitas sexualmente, que como Maladescenza y otras así, sobre todo Pretty Baby es una cosa aberrante. Lolita, por supuesto, de esta tenemos que hablar. Lolita. Cuando Nabokov escribe esta novela no pretendía, entendemos nosotras y como se ha entendido tiempo después, no pretendía romantizar ni legitimar el abuso sexual en la infancia, ¿no? Al contrario. Un relato bastante humano del victimario y de la víctima en el mejor de los sentidos, ¿no? Para entender bien qué había dentro de la psique de este victimario. Sin embargo, ¿qué hace el cine? Pues básicamente romantizar, crear un personaje. Fijaos, Lolita ya es un personaje, fijaos si ha marcado, ¿no? Esta niña es una Lolita, es decir, es una niña que se sexualiza, es una niña que tiene deseo, además tiene un deseo por los adultos, nadie sabe por qué, porque nadie nos explica nunca por qué estas niñas deciden estar con señores de 50 o de 60 años, deciden estar, lo digo entre comillas, ¿no? Se ha creado todo un personaje, se ha creado toda una mitología en torno a Lolita. Si vamos a las adaptaciones cinematográficas, poco queda de la crítica que pretendía hacer Nabokov. Y os hemos traído estas portadas porque nos llamó muchísimo la atención cómo en una primera edición Anagrama puso esta portada, que es de la película, de una de las películas de Lolita, y ya cuando hizo la reedición, ya pensando un poco con la cabeza con perspectiva feminista o medio, pues pone una portada completamente diferente, ¿no? En la que ella es realmente la víctima y no es la buscona, ¿no? La Lolita, la niña que va buscando el abuso. En otras, no nos da tiempo a poner la escena, pero no sé si recordáis Manhattan, de Woody Allen. Es otra película de finales de los 70, si no me falla la memoria. En esta película, en la escena final, descubrimos que el objeto de deseo y el amor imposible de Woody Allen es una chavalita menor de edad que acaba de cumplir los 18 años, ¿no? En una situación
de desigualdad evidente en la que ella está empezando su vida, está empezando además, está a punto de hacer un viaje, de pensar qué es lo que quiere hacer con su vida, y él le dice, quédate aquí conmigo porque ahora me he dado cuenta que te quiero a ti. En aquel momento nadie se echaba las manos a la cabeza, pero él estaba haciendo toda una declaración de intenciones, poniendo a una actriz como partener suyo menor de edad. Estamos viendo como Woody Allen, podemos volver a seguir con el temita de si sí o si no, si es un pederasta o si no lo es, pero estamos hablando de un hombre que está casado con la niña adoptiva de la mujer con la que estaba casado y que conoció cuando era una niña y que ella le tenía como figura paterna. Estamos hablando de que además este hombre ha sido denunciado por otra de sus hijas por haber abusado de ella cuando era una niña, y estamos hablando de que, sin embargo, este señor sigue intocable, si bien no trabaja tanto en Estados Unidos, sigue haciendo sus películas aquí en Europa, sigue además cayendo todo el cuestionamiento sobre las víctimas. Hay todo un mito alrededor de la mala madre, que es Mia Farrow, que ha instrumentalizado a Dylan y que por eso ella le acusa. No importa que haya otro hermano que esté a favor de ella y otro que esté a favor del padre, porque al final lo importante y lo que pesa es más fácil para la sociedad creer en la historia de amor que darse cuenta de que estamos ante un abuso sexual de infancia, ante un depredador sexual. Totalmente. Y ahí están también los mitos asociados a la palabra de la mujer y también a la palabra de los niños y de las niñas, ¿no? Es decir, a las mujeres no se las cree y a los niños y a las niñas tampoco, ¿no? No es tanto que primero nos dicen que hablemos y cuando hablamos, no solo tenemos muy en común las mujeres y las niñas y los niños, y cuando hablamos no se nos cree. No os podemos poner esto porque vamos muy mal de tiempo, pero recomendamos muchísimo The Tale, ¿de acuerdo? Porque nosotras pensamos cómo se puede mostrar los abusos sexuales en la infancia en la ficción, ¿no? Siendo respetuosos, porque hay mucha polémica al respecto, ¿no? Mostramos imágenes sexualmente explícitas para mostrar la barbarie, porque también creemos que es necesario que el público vea la barbaridad de un señor de 50 o 60 años con una niña o un niño de 10, 12 años. Pero ¿cómo lo hacemos para no revictimizar? ¿Cómo lo hacemos para que no se convierta en material pederasta, ¿no? Pues creemos que hay otras formas de hacer ficción y os recomendamos muchísimo The Tale, porque aquí la directora lo que hace es jugar con la perspectiva de la niña cuando supuestamente está en una relación amorosa y tiene 13 años con su abusador, cómo ella lo ve cuando tiene 13 años y cómo con 40 y pico años, cuando se pone a revisar esta historia, porque ella hace documentales, se pone a revisar su propia historia, ve las fotos, ve realmente esas imágenes de cómo era ella cuando tenía 13 años y se da cuenta de que no era una mujer, de que era una niña y que su consentimiento no está invalidado, ¿no? Por ser precisamente una niña. De hecho, nos dicen las estadísticas que los niños solo empiezan a hablar de los abusos sexuales pasados 15 años. Imaginaros qué mal vamos en nuestras leyes si establecemos que hay un límite para poder denunciar los abusos sexuales. Y desde la publicidad con esta erotización de la infancia, desde los concursos de la televisión, que en los años 90 eran el pan nuestro de cada día, con las niñas hipersexualizadas, cosificadas, tratadas como muñequitas adultas, desde personas como Sánchez Dragó, reconociendo en su libro haberse acostado con niñas desde los 13 años en Tailandia, a Salvador Sostres hablando de que las niñas son como leonesas de crema, que sus vulvas son como leonesas de crema, que le gustan las niñas que no huelen a ácido úrico todavía, etc. Y todo el mundo se ríe en plató. Y por supuesto, y no queríamos irnos sin hablar del tema de la normalización de los abusos sexuales en la infancia, de la erotización de esta pedofilia y este incesto a través de la pornografía. Os vamos a poner un extracto de nuestra campaña. No, ya está. Os vamos a poner un extracto de nuestra campaña y después una pequeña reflexión y acabaríamos. Buenas, aquí estamos para seguir profundizando y saber de qué hablamos cuando hablamos de pornografía. Nos encontramos en la mayoría de las páginas alto contenido pedófilo e incestuoso. Si todos estamos tan seguros de que es ficción y de que esto nada tiene que ver con la vida sexual de nadie, y especialmente con la vida sexual de los jóvenes, ¿por qué esta utilización constante de la infancia en los títulos de los vídeos? ¿Por qué esta deliberada infantilización de las mujeres que aparecen poniendo las coletas, uniformes de colegio, agitándoles todos los pelos de sus partes para que parezcan niñas? ¿Por qué ficciones en las que adultos tienen sexo con menores, en la mayoría de casos
en el seno de la familia o de la escuela. ¿Por qué utilizar actrices que apenas tienen pecho o mujeres que claramente no son mujeres sino niñas? Si lo que os excita no es precisamente la pedofilia, si solo es pretender, ¿pretender qué? ¿Por qué te excita ver vídeos en los que violan o abusan o rompen el culo, como dicen muchos de los títulos, a niñas y niños? La mayoría de las páginas alojan un amplio catálogo de perversiones en las que actrices y actores aniñados mantienen relaciones con otros actores de aspecto manifiestamente adulto, jugando con los límites del consentimiento, de la mayoría de edad y, en definitiva, de la legalidad. Estas relaciones pedófilas además tienen lugar en el seno familiar, puesto que los títulos nos dejan claro que se trata de madres con hijos, de padres con hijas, de relaciones entre hermanos, de tíos con sobrinas, de abuelos con nietas. Además, es especialmente inquietante que todos estos vídeos funcionan desarrollando dos guiones muy delimitados. Por un lado, nos encontramos con la idea constante en muchos de ellos de que son los propios niños o niñas los que son unos viciosos y que provocan y prácticamente violan a su padre, a su madre, al mayor de turno, con títulos como La hijastra ninfómana, Sobrinita deja a su tío con la boca abierta y la verga tiesa, o Se folla a la puta de su hija con la mujer durmiendo al lado. O este de Chico Caliente se folla a su madrastra, con más de 155 millones de reproducciones. De esta manera, eliminan cualquier cuestionamiento a la responsabilidad de los adultos que aparecen en el vídeo y a las dudas sobre el consentimiento que puedan dar los menores, porque establecen ficciones en las que son los menores los que abusan prácticamente de los adultos, como si eso fuera posible. Y como si eso, en cualquier caso, eliminara la responsabilidad de los adultos de imponer límites y de proteger a la infancia. En una variación bastante retorcida, el guión pornográfico establece además que el sexo es una moneda de cambio que las mujeres debemos de tener en cuenta desde nuestra más tierna infancia, con títulos como Hijastra se folla a su padre para ir a la fiesta, o Alumna se coge a su profesor para aprobar. Los niños también pueden negociar con su cuerpo, nos dice el porno, con títulos como Chupa el coño de su madre por sacar malas calificaciones. Y por otro lado, y en una escalada superior de violencia, nos encontramos con vídeos en el espectro opuesto a esta idea de menores viciosos, en el que se utiliza constantemente la violación y el abuso con palabras como castigo, azotes, humillación, expresiones que se repiten como le hago suplicar que pare, niña llorando, somete a su hermana y la convierte en putita. Todo ficción, todo ficción. La industria pornográfica actual está muy lejos de poder y de querer controlar los contenidos que aloja en sus páginas. La mayoría de vídeos son contenidos amateurs. En la mayoría de los casos no se trata de actores, sino de personas corrientes que están grabándose mientras mantienen relaciones sexuales. Y cuando vemos un vídeo en el que dice pillado abusando de su sobrina a la vuelta de casa, o este vídeo en el que nos dicen, por si no entendemos el contexto, papá se coge a su hija a la fuerza, o desvirga y se corre dentro de su hija, o espera a que su mujer se duerma para violar a su hija, lo que vemos es un hombre con una niña manteniendo relaciones sexuales. ¿Todo ficción? Vídeos amateurs en todos los casos que utilizáis para construir vuestro deseo sexual, para excitaros. ¿Todo ficción? ¿Seguro que ese tipo de fantasías no tienen incidencia en vuestra vida sexual fuera del porno? Pues sí, sí que la tienen. De hecho, aquí tenemos los datos de prostitución infantil. Tenemos además que decir que en muchos casos no está legalizada, pero totalmente permitida en muchos de los países del mundo. Y la entrada de niñas en la prostitución, o sea, de mujeres en la prostitución ocurre precisamente en la mayoría de los casos cuando son niñas con una edad de entrada en torno a los 13 años. Esa es la realidad. Bueno, antes hablaba Sánchez Dragó precisamente de esto, ¿no? De que se folló a dos putitas de 13 años en Tokio. Esto es lo que se llama mal llamado turismo sexual, porque tenemos que tener en cuenta que hablamos de esos países, ¿no? Oh, qué malos esos países que ponen a sus hijas en venta, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que los consumidores de esas niñas en venta son los hombres de los países occidentales que viajan a estos países, ¿no? Luego, por supuesto, para terminar, tenemos que cerrar un poco con el tema del abuso sexual a menores, otras formas de captación que se dan a través de las redes sociales. Lo hemos visto durante la pandemia, cómo han crecido exponencialmente, cómo los depredadores sexuales son muy inteligentes. Al final utilizan todo lo que tienen a su favor, ¿no? En este caso, ahora la tecnología y las redes sociales y sobre todo la dejadez, ¿no? Que tenemos como padres, madres y como sociedad, de dejar a nuestros niños y a nuestras niñas que campen a sus anchas por las redes sociales. Tenemos que tener en cuenta que las redes sociales son como una autopista enorme en la que hay miles de peligros. No soltaríamos a nuestros hijos en una autopista, pero los dejamos en las redes sociales. Cómo están utilizando las redes además más divertidas,
más nuevas, más frescas como TikTok, que son para hacer bailes, para hacer canciones, para hacer retos, cómo están entrando ahí a captar a los niños y cómo está creciendo un fenómeno, por ejemplo, como el grooming, ¿no? Que es el ciberengaño pederasta, cómo los depredadores sexuales, haciéndose pasar con una identidad de un niño o de una niña de su edad, ¿no? Establece una relación con un menor y a partir de ahí comienza la extorsión y comienza el chantaje para acabar muchas veces en un encuentro sexual, en un abuso. Vamos. Y efectivamente, os decíamos antes, el movimiento MAP está intentando hacer pasar este tema de los abusos sexuales en la infancia como una cuestión de relaciones intergeneracionales, estableciendo que los niños y las niñas tienen una sexualidad activa y tienen un deseo por los adultos y estableciendo a estos adultos como prácticamente pobres víctimas que lo que tienen es una orientación sexual hacia la infancia, es una orientación sexual más, nos dicen, hasta con charlas TED, como hemos tenido el horror de observar. Y si queréis podemos acabar con Jonas y ya le cedemos el turno a las demás. A ver si me deja. No me deja. No sé, está volviendo loca. Jonas is 19 years old. He studies law in Munich. In his spare time, he likes to play soccer. Jonas has a secret which he thinks he cannot share with anyone, not even with his best friend or with his parents. He's just too afraid of anger, rejection, and repulsion. Jonas knows that he has to suppress his sexual drive for his entire life. And he also knows that there will never be a loving and fulfilling partnership that he can enter. Because Jonas is a pedophile. Y qué pena. Y qué pena más grande, ¿no? Qué pena, Jonas, que al final es un incomprendido de la sociedad. De nuevo, el victimario se convierte en víctima, una estrategia del patriarcado. Ahí está la relación entre el género precisamente, entre este patriarcado que utiliza la política de géneros con este relato sobre los abusos sexuales en la infancia que en realidad está permitiendo dar una coartada a estos abusos sexuales, estableciendo pues todos estos relatos que hemos intentado contaros así levemente, que tienen mucho que ver con el género, ¿no? ¿Cómo no vamos a pensar que niñas se enamoren de hombres adultos, de genios, si hay toda una romantización de ese tipo de relaciones? ¿Cómo no vamos a pensar que hay algo en algunos niños de pervertido y tal? Es explícitamente cuando hablamos de mujeres, si tenemos todos esos mitos sobre la perversión y la culpa ahí en las mujeres, como puede ser Pandora, Eva, etcétera, ¿no? Está súper enraizado con el género. Al final nosotras, un poco lo que os venimos a decir es que no sabemos si no existiera un patriarcado, si seguirían existiendo los abusos sexuales a la infancia. Nosotras pensamos, pues por nuestra lógica feminista y un poco por lo que hemos aprendido de nuestras maestras y por ver la relación tan evidente entre el género y los abusos sexuales a la infancia, nosotras tendemos a pensar que si aboliéramos el patriarcado, si tuviéramos otro sistema, creemos que no habría abusos sexuales a la infancia. O por lo menos tendríamos una sociedad que no los permite o no los legitima desde los discursos culturales. Y eso es todo, muchas gracias y perdonadnos porque nos hemos pasado el tiempo. Siempre nos pasa.